Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, a continuación vamos a conversar como todas las semanas con William Cárdenas. Él es presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Esta es una transmisión en alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. William, bueno, bienvenido, un gran saludo. Sé que debes andar muy atareado con lo que corresponde manejar de aquí en adelante con respecto al caso Venezuela en la Corte Penal Internacional. Que seguimos abogando todo porque no haya impunidad, aunque estamos viendo que a lo interno el régimen tiene unos sacudones que pudieran ir en el sentido de que agraven más las cosas para ellos, pero otros observan que pareciera que están intentando liberarse de ciertas responsabilidades como para ganar indulgencias. O sea, yo no sé si lo que ellos intentan aparentar que resuelven o los agrava más o los pone de bulto como los corruptos que son de origen. Porque es que lo que está ocurriendo y lo que se está examinando hoy día se remonta a Chávez. Y de Chávez para acá, pues todo ha sido corruptela, todo ha sido malversación, todo ha sido acusaciones infundadas contra terceros, siendo ellos los principales protagonistas de los desmanes de los últimos años. Entonces, a nivel jurídico, en la Corte Penal Internacional están conscientes ya a estas alturas del juego de que no pueden demorar más la valoración de las pruebas ya consignadas para tomar una determinación concreta y poner de manifiesto que lo que ha ocurrido en Venezuela no debe volver a ocurrir más nunca en el planeta, por lo menos en los países que abogan por la democracia, por crecer desde el punto de vista del progreso, que son países como muy retrasados en ciertas cosas, pero que tendrían la oportunidad de salir adelante si se castiga ejemplarizantemente desde temprano a quienes quieren ejercer la política en forma malsana. Mira, yo creo, José Antonio, que eh, lo que está pasando en la Corte Penal Internacional eh, está enviando señales muy serias, muy serias sobre lo que puede ser el futuro que tengan que enfrentar estos individuos que no han tenido ningún reparo, no digo ya para robarse el patrimonio nacional, ¿no?, sino para haber cometido crímenes de lesa humanidad contra una parte de la población venezolana. Eh, en la Corte hay, por supuesto, suficiente información, pero también tenemos que entender que en la Corte se irán dando los pasos despacio, pero con firmeza, para que no haya lugar a darle a estos señores oportunidades indebidas y que puedan extender el manto de impunidad del que han gozado más allá del momento en el que el, la sala de cuestiones preliminares ordene la continuación de la investigación que adelanta el fiscal Karim Khan y el fiscal, con la información que ya maneja, proceda a hacer lo que se hizo con Putin. Ni más ni menos. Señalar a los presuntos responsables de esos crímenes de lesa humanidad. Que se tienen que poner a derecho ya, Exactamente, exactamente. sin ser O reo, sea, pero tienes que comparecer y tienes que comenzar un juicio en contra tuya porque son demasiado dale, evidentes las cosas. te libra, ya te voy a explicar, un segundito, un segundo. Sí, ok. Estamos en vivo en este momento transmitiendo desde México en conexión con España con William Cárdenas. Él es presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela.
estamos tocando este tema y factores que ya están acumulados. William debió levantarse momentáneamente, pero aquí está de nuevo con nosotros. Aquí estoy de nuevo, José Antonio. Ok, adelante. Mira, si lo que hemos visto ahora, esta última semana, con la orden de captura dictada contra Vladimir Putin, nos tiene que dar una idea de que el mundo, este mundo en el siglo XXI, este mundo está cambiando. Indudablemente que está cambiando. O sea, ya no pueden esta clase de tiranos, que son los más oprobiosos, ¿verdad? Que no tienen ningún reparo en disponer de la vida de miles de seres humanos, ¿verdad? Hay que ver lo que ha hecho Putin. O sea, Putin viene matando gente desde hace un montón de años y nadie se había atrevido a señalarlo siquiera, ¿verdad? Los casos de Siria, de Georgia y ahora Ucrania, o sea, es un criminal en serie, pero de crímenes en masa. O sea, ¿cómo a estas alturas, en pleno siglo XXI, podemos permitirnos que un personaje de esta naturaleza pueda seguir cumpliendo funciones como si no hubiera pasado nada? O sea, sobre esto hay que reflexionar. Y yo creo que todos los que creemos en la libertad, en el respeto a los derechos humanos, en que, en que hay que execrar del mundo este tipo de conductas, bueno, tenemos que estar de acuerdo y apoyando al fiscal Karim Khan. Pero los tiranos, esos tiranos que han cometido crímenes de lesa humanidad entre nosotros, estarán viéndose en ese espejo, estarán mirando lo que está pasando en, en, en Rusia y en Ucrania. Y estarán, José Antonio, estarán algunos de ellos preparando las maletas. En Venezuela, desde hace un buen tiempo para acá, la lectura que hay de lo que está pasando en La Haya ha cambiado sustancialmente. Hasta hace un año nadie creía en eso. Nosotros a veces, bueno, pues se nos ha tildado de soñadores, radicales, aventureros, por creer en la justicia internacional. Pero de un año para acá, los primeros que han empezado a preocuparse son los presuntos responsables en la cadena de mando de no solo de este gobierno, no solo de este gobierno de Nicolás Maduro, porque el crimen que ha ocurrido en Venezuela contra la población civil es un crimen continuado de vieja data. Tenemos 20 años sufriendo este ataque, esa conducta. Esa conducta, además, es una conducta perfectamente razonada. Hay una política de Estado que se empezó a desarrollar en los tiempos de Chávez, cuando se elaboraban las listas, aquellas listas de PDVSA primero, los empleados de PDVSA para perseguir los que no pudieran trabajar en ninguna otra empresa en Venezuela, no permitirles que tuvieran ningún acceso a la administración pública, a ningún órgano, ni ninguna institución de la administración. ¿Qué es eso? Eso es nazismo puro. Lo que Eso es llamaron persecución. la lista Garzón, ¿no? Garzón. No, esa fue la segunda. La primera fue contra los empleados de PDVSA. La segunda fue la lista Tascón. A la Tascón, correcto. La lista Tascón, que fue la lista de las personas que firmamos en el revocatorio para pedir la salida de Hugo Chávez. Bueno, esa lista se utilizó para perseguir, pero para perseguir como se perseguía a los judíos en la época de los nazis, ¿no? O sea, te identificaban y no, usted está aquí, mire, usted aparece aquí. Y usted
votó contra el presidente Chávez y usted por este motivo, te despiden del trabajo. Y no solo te despedían, al que podían le inventaban un expediente y se utilizaba el terrorismo judicial porque ya controlaban el poder judicial. Sí, es que la modalidad sabemos que no es nueva, pero se ha ido tornando tan compleja y tan intencionada en todos los ámbitos, que ya no es solamente en cuanto a si trabajabas o no trabajabas, o votaste o no en contra, es que ahora yo utilizo los recursos del Estado para someterte de la manera más impía. Así es, José Antonio. Mira, te pongo un ejemplo para que veas que es un crimen continuado, porque la lista de los petroleros es del año 2002, la lista Tacón del año 2004, pero ¿y el carnet de la patria? Ajá. El carnet de la patria es otra lista. Y lo vociferan en los medios. Si no haces Otro, tal cosa, no comes. Si no haces otro tal cosa, no te doy instrumento. no te doy la bolsa capa. Y lo dicen abiertamente. Exacto. Otro instrumento para privar intencionalmente de alimentos y de medicina a una parte de la población que no tiene el carnet de la patria porque son ideológicamente los excluidos, los discriminados y los perseguidos. Exacto. Entonces, les quito los alimentos y les quito las medicinas. ¿Y de dónde viene la crisis alimentaria nuestra? ¿Y de dónde viene la emergencia humanitaria? ¿Y de dónde viene la crisis sanitaria? De la actuación criminal de estos señores. Exacto. Hace unos días alguien me decía, mira, oye, ¿con qué, a qué se pueden asemejar estos individuos? Me decía, bueno, pues deberían estar en la cárcel como los pranes. No, los pranes son unos niños de pecho al lado de estos señores. Estos señores son criminales en masa, matan miles y miles de personas. Y si no las matan, las personas tienen que salir huyendo del país, desaparecer. Es una manera de destruir una parte de la población venezolana, descomponerla, ¿verdad? Tú descompones un bien material, tú lo puedes destruir físicamente o hacerlo desaparecer, que huya de la zona donde se encuentran legítimamente residenciados los venezolanos. Exacto. Tuvieron No, y millones te hacen oír de donde están tus orígenes y tu vida eterna. Claro. Entonces, mira, José Antonio, yo sobre este tema, bueno, pues sobre este tema, el mundo está empezando a darse cuenta de que este tipo de individuos no pueden mantenerse impunemente en el control y en el manejo de estados y de sociedades, ¿no? Imagínate lo que está pasando, por favor. Te llamo la atención sobre esto y a todos los que nos escuchan, ¿no? Y nos ven por tus canales de comunicación, ¿no? Mira, a partir del 1 de abril, Vladimir Putin, ¿verdad? Le corresponde a Rusia por la rotación que existe en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la rotación de los 15 Estados miembros que lo integran, le corresponde a Rusia la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. País que es uno de los 5 que tienen poder de veto: Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Rusia. Va a estar un mes un criminal que está señalado por la Corte Penal Internacional, ¿verdad?, como presunto autor de crímenes de guerra, va a estar al frente controlando el organismo más poderoso que hay sobre la Tierra. Qué paradoja más grande, ¿verdad? Pero ya mira, en Naciones Unidas también ya hay una reflexión sobre este tema. Incluso, mira, en la 70ª Asamblea General de Naciones Unidas, el año 2015, ya Francia presentó una propuesta en la que solicitaba que se tomara una decisión sobre el veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para impedirlo en los casos en donde estén involucrados crímenes en masa.
O sea, ya dentro de Naciones Unidas se está hablando de esto. El año pasado, en la 76ª Asamblea de Naciones Unidas, se planteó, caramba, pedirles responsabilidad a los que están utilizando el veto para impedir, por ejemplo, en el caso de Siria, Rusia y China han votado, han vetado, mejor dicho, vetado individual o conjuntamente resoluciones que iban a tender a satisfacer ayuda humanitaria para Siria. Y entonces, con el veto impedían que eso se pusiera en marcha o impedían que se iniciaran investigaciones sobre el uso de armas químicas. La Asamblea General reaccionó. Era contradictorio 100%. Completamente. Bueno, eso, ¿sabe? Eso ha significado la muerte de más de 200.000 personas. Y ahora, pero es un manto de impunidad que le ha permitido a Putin seguir matando. Y llegó a Ucrania y ha seguido matando hasta que el fiscal ha dicho, basta, usted es un criminal de guerra. Y lo ha señalado. Exacto. Entonces, la importancia que tiene lo que acaba de hacer la Corte Penal y la Sala de Cuestiones Preliminares, ordenando la captura de Vladimir Putin, no es una cosa baladí. Es algo muy, muy significativo. Y si queremos vivir un siglo XXI que sea diferente a lo que se vivió en el siglo XX, tenemos que apoyar a Kant. Por algún lado tenía que iniciarse, ¿no? Y se ha iniciado allí. Pero es que nosotros, los venezolanos, estamos también comprometidos con esa idea de justicia, porque en Venezuela venimos desde hace 20 años sufriendo lo que contábamos hace un momento. Cómo se ha producido esa persecución, utilizando listas, qué manera tan criminal para perseguir. Bueno, utilizando listas y cuando han podido, han matado, han asesinado, han torturado, han detenido ilegalmente, han violado, han privado intencionalmente los niños que se murieron en el JM de Los Ríos porque suspendieron el programa de trasplante, los adultos que murieron porque no tuvieron acceso a los medios para continuar sus tratamientos de cáncer, de SIDA, de trasplantes renales, problemas crónicos de salud. O sea, todo eso ha formado parte de esa acción criminal de estos señores. Y así como Putin y han limitado los niños, así como Putin tendrá que responder por los niños ucranianos, ¿verdad? Maduro y su banda, porque son una banda de criminales. Ya te digo que los planes se les quedan muy cortos. Un plan puede matar a lo mejor en un asalto, bueno, son criminales que tienen esas conductas patológicas, pero estos es que asesinan en masa. Estos son criminales en masa. Y a por ellos tenemos que ir en este siglo XXI si queremos tener un mundo más civilizado. Por eso te comentaba, la Corte ya no necesita evaluar más de lo que ya ha visto en los expedientes, pero lo que está ocurriendo en Venezuela, que se pone de manifiesto lo perversos que son en todos los aspectos del ejercicio del poder, con estas corruptelas que se están destapando ahora y el manejo de miles de millones que se los estaban cogiendo ellos y por eso privaban a la población de los beneficios que le correspondían en servicios y otra serie de condiciones, educación misma. O sea, esto refuerza mal que bien en el criterio y la mentalidad de los jueces de la Corte Penal Internacional de que definitivamente los tipos sí son lo que se estaban considerando en los expedientes y los niveles que se introdujeron. Se llega por esa vía a la interpretación, porque vamos a hablar de derecho interpretativo en este caso, ¿no? Para reforzar la decisión que hay que tomar con respecto a pruebas concretas que ya existen. O sea, eso le debe dar a los jueces una magnitud del tamaño de la crisis que estos señores propiciaron y que hasta deberían quedar proscritos por haber
destruido completo un país desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de otros beneficios que las colectividades requieren a través de sus gobernantes. Entonces, Mira, el enfoque que estás adelantando, José Antonio, por supuesto que conecta perfectamente ok, con lo que venimos diciendo y con lo que queremos que se conozca en La Haya. Eso se va a conocer y ya se conoce porque las víctimas participaron en el proceso de consulta y, y le dijeron a la Corte, le narraron a la Corte los hechos y las circunstancias que han sufrido y que los han convertido en víctimas de crímenes de lesa humanidad. Pero aparte de eso, es la gran contradicción. Ellos, por un lado, le quitaban los recursos que iban destinados a los planes de alimentación. A la caja CLAP quedaba limitada a un determinado grupo social, ¿verdad? Y mientras hacían eso y discriminaban y quitaban los medicamentos, eliminaban, sacaban de las farmacias, de los hospitales, los dejaron sin insumos, los hospitales tenías que llevar tú hasta la inyectadora, hasta el esparadrapo que que te podían colocar, tenías que proveerlo tú. exacto, Mientras eso ocurría, ellos se estaban robando miles exactamente, de millones de dólares. exacto, O sea, es que, ¿en qué cabeza cabe los criminales más perversos que pueda haber sobre la tierra? ¿Eh? O sea, es que un PRAN no tiene capacidad para hacer eso. Ellos sí la tuvieron, porque tuvieron el control, han tenido el control del Estado. sí. A través del Estado han controlado los órganos del Estado, han controlado la justicia, han controlado las Fuerzas Armadas, donde están los cómplices, pero no solo cómplices por ser coautores y colaboradores de los crímenes, son cómplices además porque les han garantizado la permanencia en el poder durante tanto tiempo. Exacto, Les han garantizado continuar actuando en un marco de impunidad perfecta, exacto. ¿verdad? O sea, son tan criminales los que sean responsables en esa cadena de mando, ¿verdad? Y que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, que se preparen, porque van a tener que responder por esa actitud cómplice que les llevó a mantener un gobierno a sabiendas de que era un gobierno criminal que había cometido crímenes de lesa humanidad. Ah, pero es que, ¿por qué? Es que ellos estaban también recibiendo las bondades de esos delitos económicos. Bueno, eso es lo que está, Caramba, eso es lo que se está poniendo de manifiesto también ahora, ¿no? claro, claro. Qué razón más terrible, ¿no? Y caramba, cómo lesiona a, a cuerpos de nuestras Fuerzas Armadas que han tenido una carrera eh, honorable, ¿no? Y histórica, brillante. Yo creo que a esto hay que darle un remedio, la justicia tendrá que impartir su lección Sí. para que más nunca volvamos a cometer un disparate como este. William, en esos procederes, inclusive, han generado un problema de salud adicional gravísimo. Estaba leyendo esta mañana un comentario de un especialista en psicología y sociología que decía que los consultorios hoy día no se dan abasto para atender a la cantidad de personas con trastornos mentales producto de la crisis que se ha estado viviendo en estos años. Ese es un factor adicional, o sea, que ha puesto a una población masiva en situación de salud precaria, adicional a los casos que ya conocemos. Sí, ¿Aló? fue de hechos criminales que fueron generando las consecuencias lógicas de eso. Mira, cuando se produce la crisis de la alimentación, que se robaron, ahí está el señor que está preso en los Estados Unidos, ¿verdad? Se robaban el dinero de las propias cajas CLAC, ¿no? De las cajas que iban para su gente. Bueno, compraban los alimentos de peor calidad.
para repartírselos a la gente que simpatizaba con ellos, imagínate, porque sí. los que no estaban en el carnet de la patria estaban excluidos. Bueno, una crisis alimentaria. La consecuencia inmediata, si se mantiene durante un tiempo prolongado, es una crisis sanitaria, una crisis de salud. La gente se enferma. Cuando tú no comes, te enfermas, ¿verdad? Cuando tú no te alimentas bien, te enfermas. Si existen, física y mentalmente. allá voy, José Antonio. Mira, si existen numerosísimos trabajos, además trabajos científicos que demuestran que el venezolano perdió 10 o 15 kilos de peso, que los niños, bueno, miles de niños están desnutridos, que presentan cuadros famélicos, o sea, niños en estado de desnutrición severa. Bueno, pues, ¿y qué viene después de eso? Cuando tú no puedes comer, cuando tú estás enfermo, no puedes comer, ¿qué viene después? La enfermedad, viene la ansiedad, todo eso se te va convirtiendo, lo físico se traslada a lo psíquico. Exactamente. A lo psíquico y terminas con esos cuadros que hemos visto en gran parte de la sociedad venezolana, viviendo un drama, un auténtico drama. Y que no lo estamos diciendo tú y yo, lo está certificando una profesional del ramo que tiene que ver con el colegio respectivo del tratamiento de enfermedades mentales. Mira, mientras estos andan danzando en Ferrari, en Porsches, en limusinas, en aviones, en yates, hay gente que sigue comiendo en Venezuela de la basura. Sigue buscando la comida en la basura. Así es. O sea, ¿cómo puedes permitir eso? ¿Cómo alguien medianamente sensato puede aceptar esto, ¿no? Bueno, pues si los que tienen el deber y la obligación, porque la juraron ante la Constitución venezolana, de defender a la nación, de defender a su pueblo y defender sus derechos, no lo hacen, pues lo hará la justicia internacional. Lo hará la justicia internacional. Y luego también habrá que crear esto sin ánimo de nada, simplemente para que no nos vuelva a pasar nada parecido. Habrá que crear una jurisdicción especial que investigue todos esos ilícitos económicos y que vaya detrás de, así como ellos elaboraron listas, ¿verdad? Y persiguieron a gente inocente solo por el hecho de no compartir una ideología. Nosotros no vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a perseguir delincuentes, criminales. Exacto. ¿Verdad? Es lo menos que podemos hacer. Yo creo que el compromiso de los venezolanos pasa de los que de alguna manera estamos comprometidos en esto, pasa porque se produzca una auténtica revisión de todo lo que ha ocurrido en estos 20 años. Así es. Bueno, y por supuesto, aquí en Radio Victoria, en Ojo con Eso Televisión, estamos 100% solidarios con esta causa que ustedes están manejando, que alguna vez demuestre pues que sí hay justicia y que en Venezuela no vuelvan a ocurrir estas cosas. Ojalá que sea la oportunidad histórica que estamos buscando. Confiamos en que en estos 20 días y poco más que quedan para que la Comisión de Asuntos Preliminares complete la evaluación y la confección del nivel respectivo, pase a instancias donde de verdad, pues estos individuos comiencen a ser citados y detenidos si fuera el caso. Gracias, Willy. Que así sea, José Antonio. El día 20 de marzo, perdón, de 20 abril. de abril va a ser muy importante porque ese día, seguramente antes, se presentará el informe con lo que han trasladado las víctimas a los magistrados de la Corte. Y ese será un paso que yo considero va a ser decisivo en todo el desarrollo de este proceso. Seguro que sí. Gracias, William Cárdenas, por tu tiempo. Sé que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Venezuela está trabajando fuerte, tú la presides y sé que todo el equipo que te acompaña pues
está esmerado en que así sea y que se haga justicia verdadera. Un grupo de gente extraordinaria, mira, con un desprendimiento, una vocación de trabajo y sobre todo una aspiración única. Seguro Que que sí. haya justicia en La Haya. Que haya justicia en La Haya, correcto. Gracias, William. Hasta luego. Nada.